¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Felices fiestas patrias antes que nada. Aquí estamos en una edición más de En Portada y hoy día nos acompaña Albina. Pues, ¿qué tal, Albina? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están a todos? Felices fiestas. Por cierto, y el día de hoy igualmente tenemos a tres invitados súper especiales. Son congresistas electos. Estamos con Marco Arana por el Frente Amplio, César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso, y Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Dos de ellos, además, voceros de sus respectivas bancadas. Vocero alterno, por lo menos. Titular, perdón. Y Marco Arana también. Así es, y Marco Arana, es decir, Fuerza Popular y Frente Amplio. Bueno. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar con un hecho que llamó mucho la atención el día de hoy. Pedro Pablo Kuczynski dio un mensaje, un discurso en el Congreso de la República que duró poco más de 30 minutos. No fueron 29, fueron cerca de 40 minutos. Sí, 30 ¿verdad? minutos, sí. Y se ha cuestionado un poco la actitud que ha tenido Fuerza Popular antes, durante y después del discurso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hubo un gesto más de, no sé, de simpatía hacia lo que decía y lo que hacía Pedro Pablo Kuczynski? Primero, feliz 28 con todos, con los televidentes. Segundo, sí estuve viendo, la verdad que, con todo respeto, pero ya me genera risa que ahora la discusión es por qué no lo aplaudieron, no por ustedes, sino que salieron varios congresistas de PPK ya quejándose, o sea, si no le das un beso, un abrazo, no sales en la foto con Zavala, ¿por qué sales después? ¿Por qué no aplauden? Por amor de Dios. O sea, estamos en temas más serios. Es decir, acá yo pensé que me iban a decir que era polémico el mensaje porque hemos visto el 2021 y el 2030, no hemos visto el 2016 ni el 2017. Ajá. O sea, el señor Kuczynski no ha hecho nada que nos pueda motivar un aplauso porque no nos ha dicho cómo va a terminar la inseguridad ciudadana. Ha sido un discurso, digamos... ¿Cómo va a terminar? Sí, porque habla del final de su gobierno. Sí, claro, pero entonces, de acá al final del gobierno, ¿no? Pero pero como utilizó el verbo terminar, decía yo creo, Albina y Mario, después de varios cambios, o sea, este es el primer quinquenio que no ha habido escándalos como en los otros quinquenios. Yo recuerdo cuando el señor García asume con el cambio de Toledo, el tema, el APRA con Perú Posible fue tremendo. El caso del señor Humala fue también tremendo. Es decir, al contrario, lo que ya estar cuestionando, ¿por qué no me aplauden? O sea, por amor de Dios. Pero en política los gestos son importantes, bueno, ¿o no, señor Villanueva? Todos los gestos que hemos hecho, Albina, de recibir al presidente de pie como corresponde, de estar de pie en el juramento. Ahora, si necesitan más aplausos de los 18 con los 73, yo creo que eso es un bien subterráneo, estar pensando en ese tema de si me aplauden o no. Yo creo que las cosas claras. Ha sido una transición constitucional donde ya tenemos presidente constitucional, que es el señor Kuczynski, al cual se le respeta, se le desea suerte. Esperemos que le vaya bien, que la suerte de todos los peruanos está obviamente en manos del gobierno. Y después vamos a hablar lo que nosotros vamos a hacer como partido político. Pero ya estar evaluando ¿por qué no me aplaude? Me parece un poco ya Pero creo que no es solamente la ausencia de aplausos lo que la gente está evaluando o analizando. Bueno, eso es lo que han salido a hablar varios congresistas del señor Kuczynski. Bueno, pero el universo no se agota en los congresistas. Y el señor Cisneros y otra gente que dice mezquindad. O sea, la verdad que el debate lo llevan a un punto donde nosotros somos una oposición que no vamos a obstaculizar. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir a bailar, aplaudir, saltar? O sea, la verdad, las cosas tienen que ir en el marco constitucional. Vamos a ver qué es lo que dice. En Alianza por el Progreso han saltado, han bailado. Marisa Glavis estuvo aplaudiendo a rabiar. Vamos por parte. Aplaudió más que me echará Marisa Glavis. Me parece interesante, pues su socio al final, ¿no? Bueno, a mí me pareció una sesión tranquila, normal, solamente que al final sí hubo un poco de calor de los gritos de Fuerza Popular, ¿no? Porque como estaban silenciosos durante toda la sesión, al final le dijeron, pero por si acaso estamos acá, ¿no? Sí, pero yo creo que ha sido una sesión, sí, al final. Pero tranquilo. Y el discurso ha sido un listado de buenas intenciones, pero no ha sido más, ¿no? Ha fijado posiciones sobre temas que todos quisiéramos: buena educación, buena salud, seguridad ciudadana, agua y saneamiento, que duda cabe. Pero creo que le ha dejado la carga a Fernando Zavala, ¿no? Para que él pueda completar el discurso y decir exactamente el cómo. ¿Y usted cómo vio todo? ¿Usted también estaba, como dice Mario, aplaudiendo a rabiar, o como dice el congresista Galarreta? Bueno. ¿Aplaudió en algún momento?
Sí, en algún momento, y tengo que decir además en algún momento que he saludado incluso de pie el hecho que dijera, por ejemplo, que va a escuchar las opiniones en materia de preocupación ambiental de las poblaciones, donde se realizan grandes inversiones, y que no se impondrá, ¿no?, contra la voluntad de la gente. Eso me parece un tema importante en la medida en que los ciudadanos y ciudadanas del país se merecen respeto, ¿no? Y creo que el presidente está recibiendo un país con varios problemas que son muy desafiantes. El tema de la necesidad de reactivar la economía y hacerlo respetando derechos laborales o derechos ambientales. Me llamó mucho la atención que siendo el presidente economista, ¿no?, y teniendo 5 ministros economistas, faltaran algunas cifras o algunas metas en su discurso, porque como ha dicho César, hubo una declaración de muy buenas intenciones, pero uno queda con la pregunta, ¿y algunas metas? ¿Y cómo lo piensa hacer? ¿No? Más que metas, de pronto cifras, ¿no? Sí, que podrían traducirse en metas, por ejemplo, de qué va a pasar con... Él decía que se va a defender y va a mejorar la educación pública. ¿En qué porcentaje se va a ampliar el presupuesto para educación pública, que es un misterio hasta ahora de lo que puede ser en su gobierno? Ahora uno podría decir, y en esto comparto también con César cuando él señala que le deja la valla alta al Premier, porque el Premier va a tener que ir a explicar toda esa lista de buenas intenciones expresadas hoy, y sí me parecieron interesantes algunas cosas que ha dicho con claridad. Por ejemplo, el tema de lucha frontal contra la corrupción. Más bien ahí me extrañó que, habiendo dicho Luz Salgado que para su gestión como presidenta del Congreso un tema fundamental va a ser la lucha contra la corrupción, al menos en ese punto, ¿no?, Fuerza Popular hubiera expresado algún gesto, ¿no?, de que en la lucha contra la corrupción se va a estar sin duda de manera conjunta. Y yo sí creo que siendo oposición de la fuerza mayoritaria en el Congreso, nosotros, y siendo oposición del Ejecutivo, sí creo que es importante ponernos de acuerdo en algunos puntos centrales en el país. Anticorrupción, inseguridad ciudadana, el tema de acceso a servicios básicos, el tema de reactivación económica, la reforma del sistema de partidos políticos sobre el que no hubo mayor incidencia y es un tema fundamental, o descentralización, por ejemplo, aunque sí llamó la atención que dijera que van a ampliar las oportunidades para la igualdad y la equidad de género, cosa que extraño porque muchos presidentes han olvidado ese tema, y que señalara de manera explícita que van a combatir la violencia contra las mujeres, cosa que hay presidentes que ni siquiera han mencionado esos temas anteriormente, ¿no? Vamos a ver algunos de los momentos de lo que ocurrió hoy en el Congreso, y aún antes de ingresar al Congreso, el video del presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta con baile. A ver. Antes de entrar al Congreso. Muy bien, ahí está haciendo el saludo final al público. Es un saludo al público. Es un pasito de baile. Por el Jirón Junín, otro bailecito. Y otro detalle también de esa toma es que, bueno, parece ser el nuevo estilo de PPK, ¿no? Porque no hubo caballos, no hubo tampoco los húsares de Junín, ¿no?, como sí hubo con otros presidentes cuando salían del Parlamento hacia Palacio de Gobierno. Así es. Vamos a escuchar también el momento en el que, vamos a ver y vamos a escuchar el momento en el que jura como presidente, y el momento en el que invoca la ayuda de toda la representación nacional para alguna de las iniciativas que quiere llevar adelante. Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional
y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Mi anhelo es que todos estos sueños sean una realidad compartida con los 32 millones de peruanos que gozarán de sus beneficios. Sé que puedo hacerlo, pero también sé que no lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda y necesito la ayuda de este Congreso emblemático de la democracia. Necesito que todos y cada uno de los peruanos y peruanas sepa que no les pido un compromiso con este gobierno, ni con este presidente, que pasará como todos. Lo que les pido, lo que urge hacer, es comprometerse con la patria, con los conciudadanos, con el sueño republicano que hace casi 200 años tuvieron para todos nosotros. Bueno, ya lo tenían allí. Y bueno, estábamos conversando ya para entrar un poco más en el contenido y no quedarnos en los aplausos, que no le gusta que le digamos al congresista Galarre. A mí me genera ternura que los PPCaus estén preocupados porque no los aplauden, o sea, la verdad. Pero así va a ser siempre, digamos, esto es el inicio de lo que vamos a ver en adelante. Pero va a ser ¿qué siempre? Bueno, se viene la presentación del gabinete. ¿Y hay que aplaudirlos? No, hay que darles el voto de confianza. Va a ser siempre que Fuerza Popular va a ser una bancada democrática, que no va a ser una bancada obstruccionista. Entonces, el tema, la verdad, insisto, por eso me refería al tema de los aplausos, y la transición ha sido como corresponde. Nadie interrumpido durante el proceso de la transición, como debe ser, porque se le pidió, por favor, todo el mundo, porque ha habido obviamente invitados. Claro. Ahora, pero eso pero también lo escuché. Nosotros coincidimos, por ejemplo, con el tema de la lucha contra la corrupción. A ver, yo, por ejemplo, no es porque yo no puedo aplaudir, porque a veces puedo sonar, pero normalmente cuando Alan García se ha presentado, yo he visto varios parlamentarios en la época de García que no necesariamente aplauden. Es decir, tú no aplaudes porque estés necesariamente de acuerdo. Nosotros estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Hay como 4 puntos que nos parecen positivos, pero el aplaudir es un gesto que lo hace su banca y eso nos parece válido, o sea, no es obligación. Ahora, la lucha contra la corrupción no ha dicho nada de los lobbies, por ejemplo. Nosotros vamos a estar muy atentos a los lobbies. Tal vez él no cree que los lobbies es parte de la corrupción. Y a veces no es un ministro, Mario, ni el presidente. Pero el a lobby veces no son está los en el Código entornos, Penal, ¿no? No, pero o sea, no se puede hacer la ecuación lobby igual corrupción. Pero sí genera el mismo resultado y hay que estar atentos a los lobbies. Generan el mismo resultado. No, los lobbies legales, ¿no? Cuando tienes correos de asesores, jefe de gabinete, ministro de Economía, a otros ministros, pero ha tenido pues asesores de este tipo, de este tipo de asesores ha tenido también el señor Kuczynski en el pasado. Entonces hay que tener cuidado en este tema. O sea, que coincidimos con la lucha anticorrupción. Saludamos que haya hablado sobre el tema de la agricultura, pero nosotros nos hubiese gustado que hable del Perú del 2017, por lo menos, pues, porque el 2021 está un poquito lejos. Entonces, es una crítica constructiva, pero eso no quiere decir que no coincidamos en algunos temas que hay que apoyar, y lo ha dicho Keiko hace horas antes, si no me equivoco, de la presentación vamos a hablar también del presidente, ¿no? Pero, por ejemplo, un punto del IGB menos, eso es la mitad del presupuesto del MIDIS. Que estamos hablando de inclusión social. Esos son varios programas sociales y si vas a hacer formalización vas a tener que dar algunos beneficios. Entonces, si vas a mantener los programas, hay un tema que no sé si se cuadra la ecuación y esa es parte de nuestra opinión, ¿no? A ver, yo lo que recato es, uno, es que mencionar que va a necesitar el apoyo del Congreso es reconocer que hay la necesidad de buscar equilibrios democráticos en ambos lados. Primera cosa. Lo segundo es los temas centrales, por eso yo decía en mi primera intervención, están fijados. O sea, tenemos la prioridad
de seguridad ciudadana, de educación, de salud, etcétera. Pero entonces en el Congreso lo que vamos es a coincidir en estas prioridades, porque no hay partido que no haya levantado estos elementos como prioritarios para el país. El tema es cómo lo presenta y de qué manera lo presenta. Por eso el discurso de hoy se completa, creo yo, el día que Zabala pueda detallar con mayor claridad esa baja del 1%, cómo se va a cubrir, cómo se va a manejar. Es muy importante. Ahora solamente lo que hemos escuchado son enunciados, y enunciados importantes, importantes. No podemos estar en desacuerdo con esos enunciados. Precisamente uno de los enunciados que se mencionaba era el de la lucha contra la corrupción, claro, y sobre la medida que va a tener este gobierno con relación a funcionarios que caigan en corrupción. Tenemos justamente ese byte. Necesitamos un presidente comprometido totalmente en la lucha contra la corrupción. Por ello, no permitiré, especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos, caer en la indignidad de la corrupción. Sepan todos que en eso no tendré miramientos. Quien falle acabará ante la justicia. ¿Qué dice Marco Arana sobre esta aseveración? Decía que había escuchado alguna semejante antes. Bueno, yo recuerdo que Alan García alguna vez había dicho que iba a ser implacable, ¿no?, con sus propios funcionarios corruptos, que los iba a expulsar incluso del APRA, y vemos cómo terminó su gobierno, ¿no? Entonces, aquí el tema tiene que ver más bien con cosas que él anunció, aunque otra vez estamos ante la falta del cómo, que tenía que ver, por ejemplo, con el anuncio de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Entonces, allí ¿cómo va a ocurrir toda esta reforma que ha anunciado? Porque en realidad en el país estamos perdiendo la lucha contra la corrupción, y la estamos perdiendo no solo porque hay alcaldes, presidentes regionales, altos funcionarios de gobierno que están requeridos por la justicia, sino porque además se está volviendo sentido común de que todos los políticos son corruptos, no importa que robe, pero que haga obra, etcétera. Es decir, está atacando lo que podríamos llamar el alma nacional. Entonces, sobre ese tema hay que esperar qué medidas se van a anunciar. Por ejemplo, el tema de restricción de derechos civiles para los corruptos, muerte civil, imprescriptibilidad para los delitos de corrupción. No mencionó la mejora del sistema de Contraloría, por ejemplo, que es un tema que está fallando fuertemente, o mecanismos de prevención. Cuando mencionó que el país debería entrar a formar parte de la OSD, no anunció nada, por ejemplo, relacionado con el hecho de que una de las razones por las que no podemos entrar a la OCDE es que la CONFIEP se opone a que se califiquen como delitos punibles en el Código Penal la corrupción de las personas jurídicas y no solo de las personas naturales, por ejemplo. Hubiera sido una buena ocasión para señalar cómo ese ingreso a la OSD con medidas contra la corrupción van a ir de la mano. Y sí me quedé muy preocupado por su anuncio de la carretera Iquitos. Todos compartimos de que la Amazonía está muy aislada en términos de acceso a servicios, etcétera, pero hasta ahora no habíamos escuchado, ni siquiera en su propuesta inicial, cómo se piensa hacer en términos de ingeniería, en términos de economía, o en términos de medir los impactos ambientales que eso significaría para la Amazonía. Y en ese sentido me llamó mucho la atención que no hubiera ni un solo anuncio para fortalecer la institucionalidad ambiental, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, cuando él hablaba de un país moderno. No hay un país moderno sin mejora sustantiva de la educación, y él sí mencionó el tema de ciencia y tecnología,
pero no mencionó para nada, por ejemplo, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, el tema del ordenamiento territorial, el tema del derecho de consulta, que han quedado como vacíos grandes en su anuncio ahí, ¿no? Bueno, y en ese sentido, a propósito de lo que usted planteaba, PPK ha dicho que va a buscar, por ejemplo, el acercamiento con las regiones, que él mismo va a ir para dialogar con algunos gobernadores regionales. En estos momentos, por ejemplo, Cajamarca es el departamento, según el último censo, con mayor pobreza extrema de nuestro país. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que debe ser la propuesta desde la izquierda, ¿no?, para que pueda ingresar la inversión privada, para que esta se pueda dar? ¿Qué alternativa se le puede dar? En principio lo que hay que hacer es potenciar, mejorar, generar mejores condiciones para las inversiones ya existentes, solo que estas inversiones no tienen el tamaño, la dimensión que debieran. Por ejemplo, Cajamarca, no lo olvidemos, es una de las primeras regiones productoras de carne del país, es una de las primeras productoras de granos del país, es una de las primeras productoras de productos lácteos del país. ¿Qué se ha hecho para fortalecer la inversión en esos sectores? Básicamente muy poco o casi nada. El potencial turístico de la región es muy alto. ¿Qué se ha hecho para fortalecer el turismo en la región? Muy poco. Aquí está César Villanueva, que sin tener el enorme boom minero que tuvo Cajamarca durante casi 20 años, no ha resuelto sus graves problemas de pobreza, mientras que, por ejemplo, San Martín, sin tener minería, hizo un desempeño, para decirlo, extraordinario en sus indicadores sociales y económicos en su región. Entonces, algo está fallando allí que tiene que ver con esta noción centralista del país, que aquí deciden por las regiones cuál es el futuro de regiones como Cajamarca, que en realidad tendría que cuidar bien cómo se está haciendo las actividades mineras. No nos olvidemos que Cajamarca es la región con más pasivos mineros de todo el país, no nos olvidemos que es una de las regiones con mayor conflictividad. Entonces, allí hay respuestas que dar para fortalecer la pequeña, mediana agricultura, mejorar los temas de infraestructura, mejorar los temas de información, de fiscalización ambiental y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales. Bueno. Sí. Vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, unas declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski que hizo exclusivamente para Canal N, y las escuchamos, vamos a la pausa y luego volvemos. Brevemente, solamente, ¿cuáles son sus expectativas para este gabinete juramentado hace algunos instantes? Bueno, lo primero es que hay que ser aprobado por el Congreso y eso ocurrirá, ojalá, en los próximos días, 15 días más o menos, y después hay que presentar el plan de gobierno y los temas que queremos discutir en el Congreso. Y los temas de fondo que algunos comentaron que no se incluyó en el mensaje hoy ante el Congreso de la República. No, eso viene en la presentación del Premier, pues, ¿no? Aquí hay que dividir las tareas. ¿Ah? ¿Estás seguro que tus ministros van a estar a la altura de lo que es el Perú? Sin duda, sin duda. Hace una ceremonia distinta, ¿no? ¿Por qué decidió que esté en Palacio, en el patio, perdón? No, ahí vamos muy bien. Es gente muy profesional y muy capaz. No, le digo, la ceremonia hoy se hizo en el patio, a diferencia de, bueno, lo tradicional que es en el Salón Dorado. No, yo creo que para que el público vea un poco lo que pasa aquí, ¿no? Me parece que es bueno. A la hora de jurar el cargo. ¿Ah? Se emocionó a la hora de jurar en el cargo. Vamos, presidente. Bueno, continuamos con más. Estamos en vivo, transmitiendo hoy 28 de julio las incidencias de este importante día de investidura presidencial y de juramentación de gabinete. Precisamente hay unas anécdotas que nos ha dejado en la tarde la juramentación de algunos de los ministros, como es el caso de Carlos Basombrío en la cartera del Interior. Así es. Vamos a escuchar y a ver lo que ocurrió. Ciudadano Carlos Basombrío Iglesias, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío de ministro de Defensa de la República del Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. Si no, que la patria os lo demande. Gracias. Ciudadano doctor Jorge Nieto,
Juráis por vuestro honor y respeto a la patria cumplir leal y fielmente la misión que os confío de Ministro de Cultura y Poblaciones Vulnerables de la República del Perú. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien. Si no, que la patria os lo demande. Muchas gracias. Bueno, claro, no era ministro de Defensa, Era del sino Interior. ministro del Interior, o sea que tenemos dos ministros de Defensa, porque juró, ¿no es cierto? Claro, lo quedaba mirando, como diciendo, ¿es en serio? Claro, y de Cultura y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Se confundió ahí un poco. Me contaban que ustedes también se habían percatado de ello, y esto tendría alguna implicancia, o solamente queda como un lapsus en la anécdota, anecdótico. Yo espero que no, o sea... No, la resolución es lo que más... Exactamente, la resolución es la formalidad. Lo que pasa es que ha estado bastante emocionado, obviamente, por la juramentación. Pero yo quería hacer una acotación en relación a este tema de su referencia al tema de corrupción. A mí me parece haberle escuchado dos elementos. Una que sí me parece sensato, que es la reforma del Poder Judicial, porque tenemos que reforzar la institucionalidad. Yo no creo en SARes, ¿no? que tú nombras, SAR de anticorrupción, el SAR de antidrogas. Eso no funciona en este país. Necesitamos institucionalidad. Entonces, es un elemento que me interesará saber del primer ministro cómo están pensando esto, porque eso sí es un elemento importante, en tanto el tema de la corrupción es un tema prioritario en el país. Y un segundo tema es, él ha tocado el tema de las regiones, pero en función a señalar si hay conflictos, ¿no? Para la inversión especialmente de recursos. Bueno, ha dicho que se van a destrabar toda la burocracia existente que hay en 6 meses, ¿no? Yo lo que espero es que sea así, porque es una decisión absolutamente de una decisión política mucho más que el Parlamento, ¿eh? Porque la decisión de cambiar las unidades ejecutoras hacia los gobiernos locales y regionales es un tema absolutamente administrativo, no es legal. Es una decisión del presidente, pásese y se pasa. Entonces, ahí sí puedo creerle que en los próximos meses y ojalá los próximos días se pueda generar eso. Pero quería ir mucho más allá. Sí. O sea, el tema de las regiones no es solamente destrábame la inversión, es una visión absolutamente cortoplacista que se tiene. Yo tengo mucha ilusión, que es un tema que no se ha tocado, el tema de la descentralización, de ver como una reforma del Estado para mirar las regiones a mediano y largo plazo. No es solamente el año presupuestal, porque ahí no estamos avanzando nada. Y necesitamos tener una visión más estratégica, una planificación y un potenciamiento de las inversiones, porque ahorita la economía está baja porque nos hemos asentado en la minería, pero hay un potencial gigantesco que no lo estamos desarrollando y eso necesitas una alianza de las regiones con el Ejecutivo, pero no coyuntural, necesitas un esquema de gobierno más afiatado. Que no es el Ministerio de las Regiones, ¿o sí? No, yo no creo que con ministerio se resuelve. El tema es una planificación que empecemos a articular el país. Yo insisto que ha sido un discurso declarativo, lleno de sueños, de ilusiones, pero que al final, claro, eso va a pasar al presidente del Consejo de Ministros, ya juramentado, pero igual creo que ha debido aterrizar. Igual nosotros vamos a estar, digamos, vigilantes para que se cumplan las promesas. Por ejemplo, el tema de la Policía Nacional, que los haya mencionado, nos parece positivo, y las Fuerzas Armadas, no solamente agricultores. Ahí hay otro tema donde coincidimos, que no tenemos que manifestarlo haciendo hurras, sino coincidir y se verá cuando vengan los proyectos. En el tema de la juramentación, a mí más bien esa anécdota me preocupa más, porque más allá de otro tipo de anécdotas, es evidente que la resolución es clara. Pero la juramentación, si tú en el Congreso, por ejemplo, juramentas mal, te vuelven a hacer juramentar, como ha pasado en otros momentos. Hay parlamentarios que juramentaban por temas que iban más allá de los habituales comentarios y que incluso no tenía que ver con la Constitución propiamente dicha y los hacían volver a juramentar. Entonces, digamos, no sé si no hay mala intención acá, pero definitivamente ahí evaluarán cómo hacen con un ministro
que ha jurado por un cargo. Yo creo que ni Kuczynski le tiene confianza en el Ministerio del Interior a Sombrío, probablemente, ¿no? Entonces, lo ha mirado y ha dicho, no, esto es mejor la defensa, no sé, pero ahí hay un error que más allá de la anécdota, yo no creo que sea tan anécdota, ojalá que lo corrijan de alguna manera, ¿no? No sé si tenga que volver a juramentar, pero por lo menos en la resolución será pues. A propósito de aterrizaje, que es lo que mencionaba, Pedro Pablo Kuczynski resumió al final de su discurso los 6 compromisos que estaba adquiriendo en ese mismo... Y el último fue un resumen de 3 incluso. El sexto era un resumen de 3 cosas más. A ver, vamos a escucharlo. Mis compromisos de Estado. 1. Llevar agua y desagüe a todos los peruanos. 2. Prestar un servicio de educación pública de calidad que abra el mundo a millones de jóvenes. 3. Prestar un servicio de salud pública sensible al enfermo, oportuno y eficaz. Formalizar el país hasta el máximo posible. 5. Construir infraestructura para el desarrollo que con tanta urgencia necesitamos. Y finalmente 6. Liberar a nuestra patria de la corrupción, de la discriminación, de la inseguridad, del delito, luchando con toda transparencia contra estos flagelos históricos. Bueno, a eso último se refería. Sí, claro. No, claro. Junto bueno, inseguridad, delito, corrupción, de alguna manera se pueden empaquetar. La inseguridad, no sé si la empaqueto con bueno, en general todo, al final empaqueto todo, ¿no? Porque buena educación también lo empaqueto con corrupción, pero en fin, lo claro es que ha dado y ojalá se cumpla, o sea, vamos a dejar claro, o sea, Fuerza Popular es un partido, repito, democrático y que espera que se cumpla y que seguro coincidiremos en algunos temas, pero sí nos hubiese gustado, por ejemplo, en el punto A, por eso vamos a presentar tal cosa, vamos a crear la autonomía de la Procuraduría, o sea, algún tema en que nosotros más o menos vemos si es que el presidente constitucional Kuczynski ya tiene encaminado, ¿no? Ahora, pero de pronto estamos frente a un nuevo estilo, ¿no? O sea, el acostumbrado son los mensajes largos, donde hay sopa de números, sopa de letras. No, digamos ya cuando empiezan a rendir cuentas, ¿no? Y claro, entonces de pronto esto ha sido un discurso corto, meramente formal, y como él ya lo había dicho en días anteriores, quizás esa parte del discurso se lo está dejando a Zavala. Ahora, lo que pasa es que él dijo un discurso esperanzador, ¿no es cierto? Vamos a dar un discurso esperanzador. Yo, la verdad, he visto un discurso de ilusión, de buenas intenciones, pero no sé si alguien ha quedado esperanzado y ha dicho, mañana no muere otra cambista en San Isidro. Pero ilusión y esperanza, yo entendía que eran más o menos sinónimos, ¿o no? No, y te digo además, Mario, porque hasta hace unos días atrás se adelantó la nómina de los ministros, ¿no es cierto?, el 15 de julio. Y todos querían que opinemos sobre los ministros. Ahora dicen, la forma como vamos a salir de todo este problema la vamos a decir después. Ahora retrasan más bien la fórmula de cómo salimos de los problemas, ¿no? Entonces, como que el estilo por un lado lo adelanta y por otro lo retrasa, pero bueno, vamos a esperar. Otro de los temas que ha abordado y que tiene que ver con una continuidad respecto del gobierno que terminó hoy día es el de los programas sociales. Él se ha comprometido a que estos continúen. Nuestros programas sociales son importantes y van a continuar, pero necesitan mejoras y ampliación. Debemos, por consiguiente, implementar programas de desarrollo productivo para asegurarnos que ningún peruano o peruana vuelva atrás a la pobreza que ya dejó. No queremos más colas en los hospitales, en los puestos de salud. Tendremos un sistema nacional de salud moderno con acceso universal. En el año 2021... Esta oferta de continuar con los programas sociales suscita el escepticismo acá del congresista de la Reta, que dice que si van a bajar un punto del IGB, ¿de dónde? Sí, nos parece que va a haber un problema de caja. Un punto del IGB son como 3.000 millones, casi la mitad de los programas sociales, como decía hace un rato, la mitad del presupuesto del ministerio que está a cargo de ellos. Entonces, es de hecho que hay que escuchar al ministro de Economía, al presidente del Consejo de Ministros, pero de por sí creo que ahí él ha podido decir algo para que no dejar esta inquietud, ¿no? Para ser más claro. César Villanueva, ¿qué opina usted? Los programas sociales son necesarios, hay que seguir con los programas, pero en tránsito
¿no?, a incluir estos niveles de pobreza en un nivel económico mucho más activo. ¿Y usted concuerda con lo que dice el congresista de Larreta en el sentido de que si tengo la misma preocupación, porque en estos momentos nuestra economía no está tan fuerte, tan boyante. Tenemos una serie de problemas, una serie de nudos que desatar, eso toma un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, ese 1%, yo tengo mucha curiosidad y yo confío en que hay un equipo económico ahí interesante, ¿no? Pero necesitamos saber cómo se va a cubrir eso, porque si no, lo que me preocupa es que tú vas a tener ofrecimientos de apoyo en los programas sociales. Tienes además un ofrecimiento de infraestructura, con las propias palabras del presidente Kuczynski, de lo que nunca se ha visto, de invertir en infraestructura, ¿no? Y eso significa mucho dinero. Entonces, ahí hay que andarse con cuidado. Me preocupan las reacciones de frustración posteriormente. Marco Arana. A mí me llama la atención de cómo eso va a ser posible cuando las enormes tareas que ha planteado suponen un nivel de planificación en el país. Y lo propio de lo que ha venido ocurriendo en estos 20 años de políticas neoliberales es terror a la palabra planificación. Entonces va a planificar el rol del CEPLAN, por ejemplo, ¿no?, que es decorativo. Ni una palabra sobre el CEPLAN hoy para mirar cómo se va a planificar el gasto, la inversión. Sin duda un anuncio claro, explícito sobre la importancia de los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales ha estado ausente en el mensaje con la centralidad que debiera, porque en su campaña, en la segunda vuelta, en los primeros anuncios, cuando ya ha salido electo, él ha hablado incluso de reunirse, si bien recuerdo, cada 2 meses con los presidentes regionales y alcaldes del Perú, ¿no? Entonces ese llamado a todos los peruanos, o el llamado a la delegación congresal para juntarse y estar unidos, hoy día no tuvo, por ejemplo, un llamado explícito a presidentes regionales o alcaldes provinciales, y no queda claro cómo esos niveles de oferta que se han hecho, que creo que son importantes, por ejemplo en materia de salud, un sistema unificado y de seguridad universal. Eso está en el plan de gobierno del Frente Amplio. Bueno, y a propósito de diálogo, y yo aprovecho lo que usted está diciendo para salirme un ratito. ¿Y usted ha evaluado la posibilidad de reunirse con Gregorio Santos ahora que ya está en libertad? Bueno, yo estoy, digamos, soy representante de Cajamarca, sin duda voy a tener que además reunirme y expresarle, en primer lugar, expresaré mi solidaridad con el tema de que haya habido un abuso en la carcelería, preventiva demasiado extensa, ¿no? Pero también, como lo hemos señalado, esperar que haya un proceso judicial expeditivo, en todo caso que se haga bien. Pero en Cajamarca sin duda ha generado gran expectativa el que haya sido liberado. Ahora el tema es cómo el Poder Judicial efectivamente va a proceder a iniciar un juzgamiento de aquellas evidencias que puedan haber en malos manejos económicos, pero sin duda yo mantendré contacto y apertura y diálogo con todos los actores sociales importantes de mi región, y el presidente regional electo como él, que fue privado de su libertad, es uno de ellos. Muy bien, vamos a una nueva pausa y regresamos ahora con el otro mensaje, el mensaje de Keiko Fujimori a través de las redes de hoy. Volvemos con eso. Muy bien, hoy día, momentos antes, alguna hora antes de que se conociera el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, se conoció también un mensaje que divulgó por las redes Keiko Fujimori con motivo de Fiestas Patrias. Vamos a escuchar por lo menos una parte de ese mensaje. Desearte unas felices Fiestas Patrias y reiterar mi compromiso de seguir trabajando por nuestro Perú. Fuerza Popular, gracias al voto del pueblo, gracias a tu voto, obtuvo una mayoría histórica en el Congreso, que nos pone frente a un reto que nuestro partido sabrá asumir con responsabilidad
pensando siempre en el futuro de nuestro país. Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes y apoyaremos todas las iniciativas que beneficien al pueblo. Fuerza Popular también sabrá levantar su voz las veces que sean necesarias. Nosotros apostamos por el desarrollo y la verdadera integración de todo el Perú. Celebremos... Ya lo escuchaban a Keiko Fujimori. Congresista Galarreta, ¿dónde está Keiko Fujimori? ¿Está en el país? No, está fuera, está con la familia. Bueno, después de hasta el día de hace una semana, un poquito menos que viajó, todos los días hemos estado en reuniones, trabajando ya. O sea, este video fue grabado antes. No sé si lo ha grabado antes o lo ha mandado. Yo sí no hemos coordinado con ella estos días porque ella ha estado descansando y merece un descanso. Claro. Keiko tiene una capacidad de trabajo que nos hemos dejado de reunir el día que viajó, justo el martes pasado, creo que fue el día que viajó. El mensaje me parece interesante en la medida de lo que yo he venido conversando, que es un momento importante para la República, es decir, vamos a poner a prueba las instituciones democráticas, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Parlamento, un verdadero equilibrio de poderes, o sea, no va a ser una mesa de partes el Congreso, no va a ser un Congreso obstruccionista, el Ejecutivo tiene una agenda, obviamente, que es la que nos, bueno, pensé que le iba a más o menos adelantar algo el presidente Kuczynski, lo hará seguro Zavala, el señor Zavala, y habrán temas que irán al Congreso y tomaremos decisiones en cada uno de esos temas como corresponde, pero el Parlamento es un poder del Estado que también va a tener una agenda con los diferentes grupos parlamentarios. Nosotros, como partido político, en Plan Perú, hay varios temas que van a ir por el lado de las normas. Entonces, ¿cuál es el más prioritario? Bueno, los temas de seguridad ciudadana, los temas también económicos. Hay temas que nosotros tenemos que, digamos, del Plan Perú, plasmarlos en leyes. Hay temas del Plan Perú que corresponde al Ejecutivo y es evidente que no lo vamos a hacer porque eso ya claro, pero, ¿para qué se presenta la presidencia? Claro, pero de todo... Suficiente era como el Congreso. Claro, pero de todo el paquete, ¿cuál es el que más están abocados? ¿Cuál es el que están trabajando más? En general estamos trabajando los pilares del Plan Perú. Los temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, indistintamente de lo que se debata, delegación de facultades, poner el marco relacionado a que los delincuentes de mayor agresividad no estén cerca de las ciudades como marco legal, creo que es importante. No puedo adelantar porque son varios los temas, pero por ejemplo ahí te doy una idea que no todo necesariamente pasa por el Ejecutivo. Nosotros estamos preparando una agenda política parlamentaria, que además se sumará a los demás grupos, pero el Parlamento como poder del Estado también tiene que sacar sus normas, las reformas electorales, los temas de carácter económico. Por ejemplo, los 100 distritos más pobres del Perú debería ser una prioridad en los temas de desarrollo social que están hablando, que está hablando el señor Kuczynski. Todo eso lo vamos a presentar cuando corresponda y ya empiece ya el Parlamento en sí a funcionar, ¿no? Pero termino con esto, eso es la mejor prueba porque dice incluso apoyaremos las iniciativas como corresponde, pero habrá cosas que vamos a defender y vamos a cuidar que lo que propusimos en la campaña no vaya a vulnerarse. Por ejemplo, la defensa de la CTS, los derechos laborales, los derechos de los diferentes pueblos que nosotros tenemos que respetar. No dar marcha atrás en la ley de AFPs. No, eso está. No, pero el tema de la ley de AFP fue, tal vez en el Congreso los que han estado más tiempo, la bancada de Fuerza Popular, la bancada de APP, que hay que decirlo, Acción Popular, perdón, y la EPP fue la que se pelearon con el ministro de Economía para sacar adelante estas normas, ¿sabes? Y eso lo hemos mantenido. Es más, se requiere una verdadera reforma del sistema previsional que incluya a todos, más bien a los que no están, y eso también será parte de la agenda que se está preparando, ¿no? Entonces, el Parlamento va a caminar en una etapa, me parece muy importante en la historia de la República, como ha funcionado en otros países cuando ha tenido mayoría el Parlamento. Ha funcionado alguna vez, ha funcionado en Estados Unidos en el año 94, los republicanos tuvieron mayoría frente a Clinton y no se cayó, nadie se asustó, nadie dijo por qué no aplauden, por qué no saludan. Salieron las cosas como corresponde en una democracia madura, donde el Ejecutivo tiene que trabajar, el Congreso hará sus puentes y colaborará en lo que hay que corresponder, pero también tenemos la agenda como partido político. Pero cuando pronuncia el discurso del Estado de la Nación, el presidente con presidencia que sea republicano o demócrata, yo tengo la impresión de que los dos partidos aplauden porque entienden que están aplaudiendo a quien encarna la nación, más que a un candidato que se ha convertido en presidente. Claro, pero no sé si, no estaba en la transmisión de mando, no sé si tal vez otros puedes tener más experiencia, pero claro, el tema... El tema va concretamente lo que ha señalado Keiko Fujimori, en lo que Fuerza Popular tiene un compromiso en estos 5 años con sus electores y que lo va a cumplir de donde corresponde o lo que corresponde cumplir del Congreso. Ahora, pero esto también podría ser interpretado por algunos como
de pronto una señal de todavía continúa el luto en Fuerza Popular, ya pasó la etapa de luto, ya pasó la campaña, empezamos una nueva etapa, entonces a partir de todo... ¿Por qué crees? Por gestos, por lo que pasó hoy día en el Parlamento, por lo que dice Keiko Fujimori, por la derrota misma, no estamos post-derrota. No, y esos temas ya quedaron atrás, digamos, hay gente que todavía recuerda lo que pasó hace 16 años y marchan por las calles gritando no. Para ustedes ya pasó el luto. Y no ha pasado su luto hace 16 años por un montón de gente que cuestiona cosas que ni siquiera Keiko ha hecho, ¿no? O sea, y a nosotros nos cuestionan de hace 30 días. No, el tema está para nosotros superado. Por eso repito, lo que ha hecho Keiko es que nosotros vamos a hacer nuestra agenda parlamentaria como fuerza política para sacar adelante partes del plan de gobierno y vamos a vigilar que el gobierno, o sea, el Ejecutivo, cumpla con sus promesas. Ahora, si no recordáramos las cosas que ocurren en el pasado, no estaríamos celebrando el 28 de julio la independencia del Perú, de manera que esas efemérides y recordarlas y reflexionar acerca de la importancia una cosa es o la gravitación política que tuvieron es importante. Te suscribo a reflexionar, pero algunos no pasan el luto cuando insultan, que es a lo que me refiero, porque claro, cuando quedan arañados porque políticamente a veces tiene algún cuestionamiento, los insultos son los que te dicen otra cosa, ¿no? Porque el país siempre es bueno recordar. ¿Qué piensa César Villanueva del mensaje de Keiko Fujimori hoy día? A mí el momento me parece interesante, no soy de los pesimistas. Mira, acá vamos a tener complicaciones. En las últimas horas, ¿a quién le ha dicho pesimista? En las últimas horas hemos escuchado 3 intervenciones, 3 discursos, como quieran llamarlo. Uno, la de Kuczynski, la más reciente, la de Keiko, y la última de Luz Salgado como presidenta. Los 3 discursos son coincidentes en una buena práctica de política democrática y buenos deseos, porque tendríamos que no creerle. En esas situaciones que yo fijo claramente que Fuerza Popular va a cumplir eso. Por eso es que yo creo que va a haber. Kuczynski dice, necesito el Congreso. Claro que necesito el Congreso. Entonces va a haber este encuentro de estas prioridades que queremos tocar. Lucho mismo señala cuáles son las prioridades, y esas prioridades son coincidentes. Que puede tener matices menos, matices más, hay que discutirlos. Entonces yo encuentro que más allá de esta diferencia, de estos gestos o algunas cosas que pueden haber, miro que este es un buen momento para el país, sinceramente. Más allá de tener temor de 73 congresistas de Fuerza Popular, el Ejecutivo sin bancada mayoritaria, pero es un buen momento de contrapeso. Yo estoy seguro que vamos a poder encontrar soluciones muy interesantes. Marco Arana, ¿qué opina usted? Bueno, me alegra que Lucho mencione que la oposición del Congreso no va a ser obstruccionista, ¿no? El tema es mirar cuando el Ejecutivo presente el pedido de facultades legislativas, ¿no? Si bien es cierto, lo propio del Congreso es legislar, ¿no? ¿En qué puntos podemos estar de acuerdo para que esa labor sea en favor de las necesidades que está requiriendo todo el país, ¿no? Nosotros en el Frente Amplio hemos hablado de la necesidad de una agenda país, anticorrupción, lucha contra el narcotráfico, reforma del sistema de partidos políticos, reactivación económica sin vulneración de derechos laborales y de derechos ambientales, descentralización, ¿no? Como marco general de lo que podría ser esa agenda país en la que todos nos pongamos de acuerdo. Ahora, pueden haber algunas medidas además en las que estaremos muy atentos, que tienen que ver con anuncios para los 100 primeros días de gobierno, porque coincido en la preocupación de César y de Luis del tema de que, bueno, el 2021 está todavía lejos, pero ¿qué va a pasar en los 100 primeros días en materia, por ejemplo, de combate contra la violencia contra las mujeres? Que es un tema que a mí, por la particularidad además que tiene en este momento el problema en el país, requiere medidas urgentes, ¿no? ¿Qué va a pasar en materia de escucha de las poblaciones que están reclamando por derechos ambientales y derechos sociales olvidados, ¿no? Claro, pero también es entendible que por esta misma angustia que hay luego de 5 años, que muchos han calificado como de frenazo,
tampoco se le exija al gobierno que recién empieza hoy a hacer las cosas como a la brevedad posible, ¿no? Lo que no se hizo en 5 años no, claro, va a tomar también un tiempo. Son las señales y los cimientos que se quieran colocar, ¿no? Ese es el tema fundamental, porque por ejemplo, si comparto la preocupación, si se anuncia que va a incrementarse la inversión pública y se va a reducir el IGB, por ejemplo, ese no es un tema de decirle lo vamos a ver el 2021, eso es un tema para después, ¿no? Eso es un tema de este momento. Los anuncios, hablaba con algunos de los policías al salir del Palacio Legislativo y estaban contentos que les han dicho que sus bonos van a pasar a ser parte de sus derechos pensionales. O sea, me parece fabulosa la medida para los policías que están esperando. Ha dicho que va a cumplir sus compromisos suscritos durante campaña con los gremios laborales, el tema del agua y saneamiento, las empresas públicas de agua. Entonces, ahí hay temas sobre los que tenemos que confiar en que Fernando Zavala va a tener que dar explicaciones claras sobre eso y que en otros casos van a tener que haber medidas muy puntuales y muy concretas sobre el tema de seguridad ciudadana. No puede esperar al 2021. Es verdad que el problema no se resuelve mañana, pero que no entren los delincuentes a las cárceles como Pedro en su casa y que se combata esta lenidad o incluso indiferencia de las autoridades judiciales para delincuentes que reinciden es un tema fundamental, ¿no? Bueno, y precisamente lo que veníamos comentando, lo que nos deja el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Tenemos precisamente un byte, ¿no?, de cómo él se ha despedido esta mañana. Yo pensé que era un byte de un vacío. Un poco de tiempo a la familia, la he descuidado un poco y de ahí vamos a comenzar nuevamente a viajar por el país y a consolidar el partido. ¿Va a estar vigilante este gobierno? Yo creo que las cosas, más que vigilantes, lo que hay que hacer todos es trabajar en nuestro espacio que nos viene a cada uno, ¿no?, para poder sacar adelante las cosas. ¿Qué expectativas? Bueno, lo que ha llamado la atención de Ollanta Humala el día de hoy es que se inventó su propia despedida, se hizo su fiesta de despedida, rompió el protocolo, como nunca antes se había visto, ¿no? ¿Lo pudiste ver? Sí, claro. En la mañana, con todos los ayer ministros. también, ¿no? Claro que sí, bueno. Él mismo ha hecho la evaluación de su, el mensaje de su gobierno. Bueno, se han dicho varias cosas con relación al futuro de los Humala, ¿no? El día de hoy se despidieron, él ha dicho de que va a continuar fortaleciendo el Partido Nacionalista, pero están de por medio varias investigaciones que pesan contra Nadine Heredia. ¿Qué se va a hacer desde el Congreso de la República? Se habla de megacomisiones, se hablan de comisiones indistintas. Sí, creo que Mulder había hablado. Bueno, salvo los autoexcluidos, que son los congresistas de PPK, que han dicho que ellos no quieren liderar la investigación, bueno, que no coincide entonces con la lucha anticorrupción que ha dicho el presidente hoy día. Porque el presidente, ¿ustedes sí la tienen liderada? No, sino que ellos se han autoexcluido en el sentido de... Han dicho que no quieren encabezar esa comisión. No, y tampoco Carlos Bruce dijo, no nos interesa, es decir, o sea, digamos, nosotros no nos corremos a una obligación constitucional, o sea, no es que sea un malo quien sea, esta es una obligación constitucional que requiere que se investiguen algunos hechos. Sí. La alianza que ellos han tenido y que la tienen seguro para no tocarlos, no trasciende felizmente. ¿Pero cómo sería esto? ¿En una megacomisión? No, lo que ha dicho Luz Salgado, que es parte de la agenda de Fuerza Popular, no solamente los temas externos, sino internos al Congreso, entre la austeridad o la eficiencia, tiene que ser de meses cortos, con plazos fijos y nada de comisiones como la de Tejada o Rosa Mávila, que al final gastan plata y no llegan a nada. Claro. Señor Villanueva. No puede renunciar a su rol fiscalizador. Es un mandato constitucional. Lo que hay que cuidar es que todas las investigaciones que se puedan hacer se trate de despolitizarlas y hacer un trabajo muy profesional, porque al final cuando hay nubes políticas alrededor de las investigaciones, las deslegitiman. ¿Entonces estaría de acuerdo en una megacomisión o 3 comisiones? Yo no hablo de megas comisiones, lo que hablo son de las comisiones que sean pertinentes al nivel y a la categoría que le corresponde. O sea, el Congreso tiene que recuperar su rol fiscalizador, pero con la seriedad que corresponde, y evitar hacer paralelos o competencia con el Ministerio Público. Uno político y el otro es legal, ¿no? Finalísimo. El tema de las megacomisiones, según entiendo, no han sido todos los eficaces que se necesitan. Sí. Además tienen una suerte de
enorme gasto que entiendo la nueva administración va a tener que mirar o hacer informes al respecto, sí que debiera haber un funcionamiento expeditivo y que las comisiones no den la sensación a la ciudadanía de que la mejor manera de no saber algo es formar una comisión. Muy bien. Bueno. Muchas gracias a nuestros tres invitados en este programa de Fiestas Patrias. Felices fiestas para ustedes. Felices fiestas Nos patrias. vemos mañana. Mañana también, así es que estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.